amigos, amigas, estudiantes, compañeros, compañeras de aquí presente, autoridades de la mesa directiva, Pablo, Daniel, estimada Olga, Alexander, Mateo, realmente para mí es un placer presentar un libro en homenaje a Juan Pablo. Realmente para mí personalmente ha sido el día más triste de la historia de la Revolución Ciudadana que he podido vivir personalmente, y muchas de las veces pienso si es que todo lo que estamos haciendo tiene sentido frente a lo que sucedió. Y en ese sentido he querido hacer más bien un tipo de análisis para generar algo por lo que Juan Pablo luchó, en este caso que es la democracia, en un proceso democrático, y eso tiene que quedar muy claro a la ciudadanía. Las transformaciones que estamos haciendo nosotros en el Ecuador son transformaciones que se están haciendo en democracia, y eso enmarca y en paz, y eso marca claramente una visión completamente diferente a lo que ha pasado en otras partes del mundo. Y por eso quise hacer una presentación de un último texto que acabo de terminar de escribir y que se complementará con otro que ya les mencionaré, con los estudiantes, con ustedes, y homenajeando justamente a Juan Pablo para discutir democráticamente y que este texto sirva para que se difunda, se discuta en todos los territorios, en todas las universidades, sobre algo que es el punto nodal de la transformación del país, del proyecto que nosotros estamos llevando a cabo, que es la transformación de la educación en general y de la educación superior en particular, y en general también algo mucho más grande que es el tema del conocimiento. Y en ese marco voy a presentar la obra, pero también voy a adelantarme a un siguiente trabajo que estoy haciendo, que le he titulado De los paraísos fiscales a los paraísos del conocimiento abierto, en lo cual pongo la articulación de la reforma de la educación superior en el marco de la construcción de la sociedad del conocimiento y la creatividad, ¿no? Y justamente presento esto. No quería que sea un tema exclusivamente político, sino más sobre todo académico, y obviamente la perspectiva académica tiene una perspectiva de trasfondo político, es objetiva pero no es neutral. Las transformaciones que estamos haciendo en el Ecuador tienen una clara orientación de construir otro tipo de democracia. Siempre suelo señalar que como avanzan las reformas educativas, se dan las orientaciones de qué tipo de sociedad se quieren construir. Y en este caso, nosotros tuvimos en la última reforma una reforma que justamente lo que quiso construir es una sociedad de privilegio, y por eso tuvo la construcción, y lo construyó, y vaya que bien, una universidad del privilegio, una universidad de la élite. Y en ese marco quiero que ustedes al menos puedan visualizar, y luego podemos organizar todas las discusiones que sean necesarias en todos los territorios, en todos los rincones del país, para que se vea hacia dónde avanza la orientación del cambio, de la transformación en la sociedad ecuatoriana a partir de la transformación de la educación superior, a partir de la transformación de la ciencia y la tecnología. Entonces, una vez más, muchas gracias por haber venido, y lo que voy a presentar en estos minutos justamente va en homenaje a Juan Pablo. Vale la pena señalar que la visión general es buscar la emancipación social a través de tener la capacidad de generar conocimiento para satisfacer necesidades y recuperar en este marco el sentido de lo público, ¿no? Y esto es súper importante porque generalmente la oposición o los medios de comunicación lo que tratan de posicionar es que este gobierno existe un falso debate entre Estado versus sector privado, ¿no? Lo que no se entiende es que realmente la pelea del sentido está orientado a la recuperación del sentido de lo público para el bien común y la eliminación del proceso de mercantilización de la sociedad. Son dos cosas diferentes, pero para simplificar, generalmente lo que dicen, este es un gobierno estatista, ¿no? No entienden que el trasfondo es justamente la recuperación del sentido de lo público, la recuperación del sentido de lo común,
¿no? Y la desmercantilización de la sociedad, que realmente ha erosionado al final de cuentas las relaciones sociales en el Ecuador, ¿no? Y vamos a ver cómo eso lo hacemos desde la educación superior. Y obviamente en este marco está la disputa de economía política, de lo que implica pasar de una economía de los recursos finitos a los recursos infinitos. Y quiero mencionar ahí también más adelante qué está en disputa dentro de la economía política para poder conseguir esto, que va más allá a veces de lo que nosotros estamos viendo que se da en el debate público. Quisiera poner en términos de perspectiva histórica el tema de aquellos países que han tenido una acumulación exitosa, entre paréntesis pongo exitosa, justamente porque es bajo la única mirada de lo que implica el éxito en Occidente. Pero igual quiero posicionarle dentro de ese marco, porque claramente nosotros tenemos que tener conciencia que el buen vivir de la sociedad ecuatoriana en general necesita de cambiar el proceso de acumulación que tiene la economía ecuatoriana, de la forma de generación, en este caso de riqueza. ¿Y cuáles son los países que han tenido éxito en este sentido? Tenemos una tipología a nivel mundial, llamémoslo así, de 5 tipos que han tenido de cierta manera éxito. Primero, los países colonizadores, es decir, aquellos que usurparon la riqueza y construyeron su riqueza a partir de terceros, ¿no? El segundo, países que eliminaron las dictaduras, que eliminaron las democracias y fueron dictaduras y produjeron la acumulación justamente, principalmente a través de, en dictaduras, la explotación laboral, principalmente. Un tercer grupo de países son los países que se denomina países tapón. Acá yo no creo en milagros y tampoco podemos hablar del milagro asiático. El hecho del éxito de los países asiáticos se debe justamente a que estuvieron en el lugar preciso, en el momento preciso, ¿no? No podían fracasar como economías y justamente estuvieron en el momento preciso de la Guerra Fría. Ahora podríamos hablar, por ejemplo, del caso también de Israel, por ejemplo, como un ejemplo que también puede estar dentro de esta geopolítica mundial. Tenemos el cuarto grupo de países, que son los países continente, que son los BRICS, principalmente Brasil, Rusia, India y China, que dado sus economías de escala no necesitan de la articulación mundial y haciendo una política industriosa buena, llamémoslo así, pueden salir adelante. Son los países que han emergido en los últimos 20, 30 años y han tenido realmente crecimientos bastante importantes. Y el quinto grupo de países son países que diversificaron su producción, incorporando tecnología de punta, basando su acumulación en recursos naturales. En ese sentido, o sea, ya viendo estructuralmente, geopolíticamente a nivel mundial, nosotros no podemos constituirnos en un país que sale adelante a través de una acumulación diferente si es que nosotros no apuntamos al tema del conocimiento, es decir, no caemos en la quinta tipología, porque nosotros no vamos a ser imposible, ni somos ni vamos a ser países colonizadores, no somos países con dictadura, no somos países tapón, no somos países continente. Y esto hay que sumarle otras características que además ponen un freno muy importante a la economía ecuatoriana. Ecuador es el país más abierto de la región. Es un país con una economía muy pequeña. Es un país que tiene una escolaridad todavía muy baja, ¿no? Entonces, estas condiciones estructurales prácticamente conducen a una sola vía. Todos los países que pertenecen a la tipología 5, al final de cuentas, siempre apuntalaron su nueva forma de acumulación invirtiendo en temas de conocimiento, ¿no? Y eso es fundamental señalar. Yo personalmente, del análisis que he hecho, no veo otra vía estructural para el Ecuador, ¿no? Entonces, no solo es una cuestión que vamos a hablar del tema más filosófico, no solo es una cuestión por el tema de la libertad, de la emancipación, el tema de la educación, sino por un tema material, ¿no? Y esto vamos a verlo más adelante. Aquí quizás en el siguiente gráfico podemos ver un ejemplo, y justamente una vez más en homenaje a Juan Pablo he querido hacer una perspectiva mucho más económica de lo que está en juego, justamente por el interés que tenía Juan Pablo en el área económica. Más allá de cualquier cosa que obviamente
una vez más aquí en los ejemplos que estamos poniendo, se debieron a factores de economía política mundial. El caso asiático es indudable de lo que he señalado de ser un país tapón, y por ejemplo el caso de Corea o de Singapur, a más de tener esta perspectiva de ser un país tapón, eliminaron las democracias, o sea, tuvieron dictaduras. Entonces esa tipología se puede mezclar, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros vemos una cuestión aquí que sí identifica claramente a América Latina versus Asia. El problema de América Latina en términos económicos, o sea, y bajo la mirada de los indicadores usuales, es que la productividad de América Latina es horizontal, es decir, no ha crecido nada, ¿no? Mientras que la productividad de los países asiáticos ha crecido sistemáticamente. Y cuando nosotros vemos el tema de por qué se da este crecimiento de la productividad, nosotros vemos que el índice de especialización, de exportaciones de productos ligados al tema del conocimiento, vean cómo crecen los países asiáticos, ¿no? Y vean cómo crecen los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos prácticamente no crecen en nada la participación y la composición de los bienes mentafacturados, llamémoslo así, mientras que los países asiáticos crecen de una manera importante, lo que les hace crecer en la participación de las exportaciones de los países asiáticos versus las exportaciones mundiales, ¿no? Entonces claramente aquí nosotros, si es que seguimos, vamos a la siguiente que da cuenta de una cuestión científica. Acá nosotros tenemos que tener claro que la acumulación basada en recursos naturales estratégicos, sin un cambio en el patrón de especialización, con incorporación del conocimiento, ciencia y tecnología, aún con fuerte política redistributiva, aún siendo hiperradicales en la política redistributiva, que tenemos que ser radicales en la política redistributiva, bloquearía la posibilidad de reducción acelerada de la pobreza y la desigualdad, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? O sea, si es que nosotros seguimos con el mismo patrón de especialización, basando nuestra economía en los recursos naturales, nosotros no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Vamos a seguir en un ciclo vicioso de cambios lentos con respecto a temas fundamentales, que es la mejora en la calidad de vida, la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Si es que nosotros vemos en este caso el patrón de especialización que tenemos, nosotros tenemos tres vías, llamémoslo así. La primera vía es esta, ¿no? Que es seguir siendo un país, yo le llamo banana república, ¿no? Y muchos de la derecha lo que buscan es que sigamos siendo un país de banana república. El segundo punto que tenemos es buscar ser un país, yo le llamo, para simplificar, de mermeladas de banana, ¿no? Que ponemos un poquito de inversión en algo más industrializado, pero seguimos basando en recursos naturales, y eso puede ser una alternativa, que también muchos disputan eso. Y la tercera línea que nosotros podemos plantear es justamente buscar ser una economía ligada a terciaria de conocimiento, ¿no? Y claramente a eso estamos apuntando, ¿no? Estamos apuntando que no se puede hacer el salto de aquí a acá, no se puede hacer el salto, que no se puede hacer este salto sin esto de acá, no se puede hacer, o se podrá hacer, y aquí implica un debate ético intergeneracional, se puede hacer, pero probablemente a 50 años, ¿no? Y aquí lo que habría que discutir es justamente cuál es el límite ético de la prioridad que se tiene que dar a una generación versus otra, es decir, a esta generación versus generaciones futuras. Ahí existe un trade-off, y existe un conflicto ético y político, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro en el tema del Ecuador. Entonces, justamente lo que nosotros no hemos hecho en el Ecuador en estos últimos 40 años es que el extractivismo sirva para salir del extractivismo. Eso no hemos hecho en el Ecuador. Y lo que estamos nosotros apuntando, y la reforma apunta justamente a que nosotros, con los recursos que tenemos, se permita dar este salto cualitativo, con una característica que es fundamental. Cuando nosotros ponemos recursos infinitos, es justamente porque las ideas del conocimiento, el pensamiento, la creatividad no tienen límite. Que ya vamos a ver que se generan institucionalidades que buscan que tengan límites, y generalmente en el marco del capitalismo cognitivo, que voy a señalar más adelante. Pero estas vías se llaman en economía las que tienen rendimientos decrecientes de escala. Es decir, cada dólar que invertimos en un modelo primario exportador o en uno secundario, llamémoslo así, tarde o temprano va a tener menos impacto dentro de la sociedad.
En cambio, en una economía del conocimiento, cada dólar que metemos cada vez más, pasado un cierto límite, va a tener mayor impacto dentro de la sociedad. Entonces, en este marco, toda la reforma que apuntamos desde la perspectiva económica, ya vamos a ver desde la perspectiva política, apunta a la construcción de otro tipo de economía, de otro tipo de patrón de especialización, de otro tipo de acumulación. Por eso no hemos claudicado en 1 milímetro en toda la reforma del campo de la educación superior. Veamos la siguiente lámina. Podemos ver nosotros lo primero que hemos hecho, el tema de productividad sistémica del 2007 al 2010, que implica principalmente todo el tema de comunicación. Y aquí comunicación visto en el amplio sentido, ¿no? No puede haber una transformación para la construcción de la sociedad del conocimiento si no existe una transformación o la infraestructura necesaria que te permita llevar a eso, y parte fundamental de esa infraestructura pasa por el tema de la sociedad de la información, que está ligado sobre todo al tema de comunicación. Y cuando me refiero al tema de comunicación, me refiero al tema de carreteras, me refiero al tema de TICs, me refiero al tema de banda ancha, me refiero al tema de aeropuertos, de puertos, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que se hizo en un primer momento. El segundo momento que se hizo es justamente el tema del fortalecimiento del talento humano, que seguimos, y eso va a ser una constante ad infinitum del tema de lo que implica el fortalecimiento, pero las condiciones de las que partimos realmente no son unas condiciones idóneas para el tema de producir esta nueva economía. El tercer grupo que lo que intentamos construir es el tema de la consolidación del clúster en términos de centros de investigación y un fortalecimiento de las universidades para la investigación. Acá un nodo fundamental, compañeros, es que tenemos que ser una sociedad que genere el conocimiento, ¿no? Y eso es un cambio que tenemos que producir, no solo en la sociedad ecuatoriana, sino sobre todo en las universidades, que son en este caso centros nodales, multiplicadores de la construcción de la sociedad del conocimiento, ¿no? Y finalmente la creación de innovación social. Y esto implica pasar de la mirada, y justamente esto es lo que trato en el siguiente libro, en el siguiente texto que estoy escribiendo, es pasar de la mirada más capitalista del I+D hacia una perspectiva que nosotros le hemos denominado la investigación responsable más el aprendizaje social y solidario más la innovación social, frente al I+D+I clásico, que tiene una perspectiva netamente de una acumulación cognitiva. Nosotros buscamos construir este tipo de sistema científico que ya vamos a ver más adelante. Vale la pena señalar que en este sentido nosotros tenemos dos subsistemas para la construcción de la sociedad del conocimiento: el sistema de educación en general y particularmente el sistema de educación superior, y el sistema de ciencia, tecnología e innovación, ¿no?, que es el sistema de innovación. Nosotros hemos trabajado desde el área que nos corresponde mucho en esta área, pero obviamente eso está en pañales todavía. O sea, siempre he dicho que si es que no existe la fuerza suficiente al interior de las universidades para hacer la transformación, lo que nosotros podemos hacer desde la CENESID, lo que nosotros podemos hacer desde las instancias gubernamentales y del Estado es completamente insuficiente. Tiene que haber un proceso de apropiación de la reforma de la educación superior, tanto de los alumnos como de los profesores, si es que realmente queremos conseguir el salto que queremos dar en términos de la nueva sociedad. Y obviamente aquí están industrias industrializantes, ¿no? Entonces tenemos que ligar, ya vamos a ver, esto con estas industrias industrializantes, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo en este caso es justamente ligar, porque esto es algo que es un cuello de botella y es algo que es necesario repetir una y otra vez. Uno de los cuellos de botella más importantes de la economía ecuatoriana es la dolarización, ¿no? Y por lo tanto la dolarización está ligado, en este caso, dado que cuando entramos a la dolarización no teníamos el aparato productivo para competir, en este caso a nivel mundial, o para ser altamente productivos, esto lleva a uno de los principales cuellos de botella, que es la balanza comercial, ¿no? Y como es la balanza comercial, estas industrias a lo que apuntan muy fuertemente es a descomprimir este cuello de botella, que es la balanza comercial en el caso ecuatoriano, ¿no? Vale la pena ver que la representación, y aquí quizás entro un poco en el tema de la tercera ola, a diferencia de la primera reforma, que fue la del 18, que justamente buscaba una autonomía frente, en este caso, a la religión o frente al Estado, con el tema del cogobierno, etc. La segunda reforma que se dio, que fue la reforma neoliberal, que lo que buscaba es
la privatización del campo de la educación superior y la mercantilización del campo en la educación superior. En este momento, y es algo que a veces no se entiende dentro de las universidades y con las autoridades, es que el proceso de reforma de la educación superior, en este caso, no pasa por la universidad, ¿no? Sino pasa justamente, la universidad juega un rol fundamental, ¿no? Pero justamente lo que nosotros buscamos aquí no es que las 57 universidades sean de excelente calidad, sino lo que nosotros buscamos es la construcción del intelecto colectivo, ¿no? Del intelecto social, es decir, que millones de redes de conocimiento interactúen para producir una mejor sociedad. Lo más parecido a la reforma que nosotros pronunciamos es este tema, ¿no? Redes neuronales, ¿no? Llamémoslo así. Y esto va a implicar otro tipo de interacción de otro tipo de universidad, obviamente, porque con la universidad que tenemos en este momento no vamos a poder producir estas conexiones de estas partes. La universidad lo que tiene que ayudarnos es a construir que se dé esta producción de redes, ¿no? Y no ser una simple autarquía como ha sido en los últimos 20 años, ¿no? Que juegan completamente solos y principalmente para propios beneficios de las propias universidades, inclusive a nivel muy personal, muy endogámico al interior de cada universidad. Entonces, la reforma de la universidad que estamos planteando es una reforma que busca cambiar epistémicamente el rol que tiene que jugar la universidad dentro de la sociedad, ¿no? A producir millones de redes de conocimiento para producir un intelecto colectivo. Y eso se ve plasmado, por ejemplo, en el régimen académico. ¿Cómo vamos nosotros a plantear un tema de el régimen académico, el régimen de la reforma del docente investigador? ¿Cómo se va a plantear un tema de articulación de redes de conocimiento si es que no se da la posibilidad de que exista movilidad estudiantil, movilidad de profesores, donde realmente no existían redes de conocimiento para redes de investigación? ¿Cómo se puede plantear eso desde el punto de vista universitario? Entonces, el tema es justamente la construcción de la inteligencia colectiva social. Y eso implica un gran pacto nacional. El pacto nacional entre el Estado, y esto es Estado y gobiernos locales, ¿no? Entre las universidades, entre el sector privado y las economías plurales. Esto es fundamental, y ya vamos a ver aquí cómo tocamos el tema de las economías plurales desde el punto de vista de la economía del conocimiento y con los actores sociales. Este pacto no ha existido, ¿no? Y este es el pacto que estamos planteando nosotros a la sociedad ecuatoriana. Un pacto nacional por la construcción de la sociedad del conocimiento y la creatividad, ¿no? Y eso implica justamente criticar lo que nosotros estamos haciendo, o sea, cada uno, tanto como Estado, como universidades, como sector privado, ¿no? Y como actores sociales, para que realmente se dé esta confluencia y se dé esta articulación, ¿no? Este gráfico que parece cualquier cosa realmente es el centro y implica realmente y da muestra de la complejidad de lo que se está buscando dentro del sistema de educación superior. Veamos el enfoque teórico de lo que está en disputa entre no caer en el capitalismo cognitivo y frente a la construcción de la que es la perspectiva de la sociedad del buen vivir, que nosotros le lo hemos llamado en estricto sentido para el tema de la CENESID, la construcción de una economía social del conocimiento y la creatividad. El primer punto es que el capitalismo cognitivo, a pesar de que la inteligencia, la creatividad, las ideas, el pensamiento no tiene límites, construye el aparataje institucional del conocimiento artificialmente como un bien escaso, ¿no? En cambio, en el socialismo del buen vivir se tiene que liberar para volver a recuperar el sentido de que el conocimiento no tiene límites y es un bien infinito en ese sentido. En el capitalismo cognitivo se le reproduce y se le trabaja como un conocimiento únicamente como bien privado. En este caso, en el socialismo del buen vivir, el conocimiento es visto como un bien público y un bien común. En el caso del capitalismo cognitivo, lo que se busca dentro de la economía del conocimiento es la maximización de las utilidades derivadas del conocimiento por el agente privado. Lo que buscamos es maximizar las utilidades, pero desde la perspectiva del sector privado. Acá lo que nosotros buscamos es la maximización de las externalidades positivas del conocimiento en la sociedad. No nos interesa la acumulación para el beneficio particular en términos del conocimiento, sino nos interesa ese conocimiento que pueda derramarse por toda la sociedad, ¿no?
Se da obviamente en este caso en el capitalismo cognitivo una supremacía del valor de cambio. En cambio, en el socialismo del buen vivir, el conocimiento, lo más importante, es el valor de uso. El conocimiento en la economía capitalista es producida competitivamente. En el caso del socialismo del buen vivir, el conocimiento es producido colaborativamente, en red. La propiedad intelectual en el capitalismo cognitivo es exclusivamente privada, ¿no? Y más bien es necesario saber que el 80% del valor agregado de las corporaciones a nivel mundial está en el intangible propiedad intelectual, en el intangible conocimiento, ¿no? En cambio, en el socialismo del buen vivir es necesario el reconocimiento de la propiedad plural intelectual, ¿no? Tanto pública como privada, como colectiva, como asociativa, como cooperativa, etc., ¿no? Y estos marcos son marcos regulatorios que en este momento no tenemos, y por eso es necesario plantear un nuevo código de economía social del conocimiento, que es lo que estamos planteando. Y obviamente, si es que todo está privatizado, la distribución es concentrada del beneficio de los derechos de la propiedad intelectual en el capitalismo cognitivo, en tanto que en el socialismo del buen vivir la distribución social de los beneficios de la propiedad intelectual se da a nivel de toda la comunidad política, es decir, a nivel de todo el país. Entonces aquí también nosotros lo que tenemos en este momento, vale la pena señalar, es yo le llamo, ahorita en el Ecuador, es un asistema. Es un asistema que lo que hace es favorecer una estructura económica que priva la conclusión de una economía capitalista cognitiva en este momento, que obviamente es funcional al sistema de las relaciones a nivel internacional, del tema del patrón de acumulación ligado a ser un país primario exportador. Por eso la necesidad, y aquí sí quiero ligarles, porque esto vamos a discutir en los próximos meses, ¿no? Quiero ligar que la Ley Orgánica de Educación Superior es el primer eslabón o el primer punto de otra ley que es fundamental para construir la sociedad del conocimiento, que es la economía, el Código de Economía Social del Conocimiento, ¿no? O de la normativa o la regulación que es necesario transformar, porque en este momento, por ejemplo, nosotros tenemos un IEPI que funciona, el Instituto de Propiedad Intelectual, que funciona bajo la lógica del capitalismo cognitivo, bajo la lógica privada. Si es que nosotros no cambiamos eso, nosotros no vamos a cambiar nada. ¿Qué es lo que buscan los tratados de libre comercio? Lo que buscan los tratados de libre comercio justamente es hacernos dependientes, ¿no?, en temas de conocimiento, ¿no? Hablaba con el ministro de Ciencia y Tecnología de Colombia y nos decía, nosotros estamos realmente mal y complicados en términos económicos, porque lo que está pasando con la firma de los tratados de libre comercio es que vienen y patentan acá las industrias de Estados Unidos o Europa, y por lo tanto las industrias colombianas no pueden desarrollarse, porque ya al rato que patentaste le estás dando un monopolio, ¿no? Entonces, la economía política que está detrás de la construcción de esta nueva economía realmente es complicada, porque no solo depende de la economía nacional, sino depende del juego del contexto geopolítico a nivel internacional. Y la siguiente lámina da cuenta de algo que es fundamental. Nosotros no podemos construir un sistema de conocimiento cerrado, dadas las características del país que tenemos. Seríamos irresponsables y seríamos unos tontos, llamémoslo así, si es que queremos construir un tipo de conocimiento cuando nosotros como economía somos una economía, llamémoslo así, de desarrollo tardío. Los países que ya están avanzados obviamente quieren tener sistemas de conocimiento cerrado, porque eso implica perpetuar la dependencia. Yo lo que señalo aquí, nosotros lo que tenemos en nuestros países es un segundo neodependentismo, ¿no? Ni bien sale un nuevo producto, un nuevo artefacto, y esto lo dije yo en el último debate que tuvimos con todos los ministros de Ciencia y Tecnología, que todos nosotros teníamos un iPad en nuestra mesa. Y yo dije, bueno, que esto es sui generis de lo que estamos viendo en este momento, que todos los ministros de Ciencia y Tecnología tengan un iPad que obviamente no depende de la producción, ni siquiera la parte física, llamémoslo así, de la producción de los países del sur, ¿no? Peor aún la tecnología y peor aún el nuevo conocimiento, ¿no? Eso me dice que claramente en nuestros países estamos viviendo un segundo neodependentismo, y prácticamente la libertad que pueden tener, que podemos tener como país y como continente, pasa por la construcción de un nuevo sistema de conocimiento. Entonces, el sistema de conocimiento cerrado, que se basa exclusivamente en sistemas, para simplificar, de propiedad intelectual hiperprivatizados, ese es un sistema que no es funcional, porque ni siquiera nos permitirá hacer nosotros algo que es fundamental, que es el catching up, la desagregación tecnológica, que ya voy a hablar más adelante. Entonces el sistema tiene que ser abierto,
¿no? El sistema del conocimiento tiene que ser un sistema abierto para la sociedad ecuatoriana. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de, llamémoslo así, de desarrollo tardío, que tenemos que aprender lo que realmente está más adelantado y porque realmente es más eficiente, inclusive en términos económicos, tener este tipo de conocimiento. Vale la pena señalar que mucho de la propuesta lo estamos ligando, inclusive aquí vale la pena señalar esto, ¿no? La ciencia tiene un muy alto porcentaje al fracaso. Si es que nosotros tenemos una economía cerrada, lo que nosotros vamos a hacer es decir que solo está todo privatizado. El rato que fracasó una investigación se quedó ahí, ¿no? En una economía, en un sistema de conocimiento abierto, el fracaso, por eso le llamamos no emprendimiento, sino emprendizaje. El fracaso sirve para, a través del fracaso, retomar todo lo que se invirtió para a partir de ahí volver a intentar articular otro tipo de generación de conocimiento, ¿no? Entonces es más eficiente inclusive en términos económicos tener un sistema de conocimiento abierto. Vale la pena señalar que nosotros tenemos muy claro ahí cuáles son los lineamientos estratégicos y que vamos a ligar las orientaciones programáticas también con el tema del fortalecimiento de las empresas públicas. Nosotros tenemos que tener esto, ¿no? O sea, hacer realmente no solo casa talentos, sino casa ideas. Y esas casa ideas que permitan a su vez, a través de investigación aplicada o investigación básica, permitir realmente generar más economía. O, si es que es una idea que ya puede funcionar, irse directamente a crear la microempresa, ¿no? O la pequeña empresa, ¿no? Porque esto nosotros tenemos que tener claramente que nosotros no podemos buscar una ciencia que te busca construir los grandes consorcios económicos, ¿no? Y no tiene que ser un sistema económico que te permita construir emprendimientos más pequeños y medianos, que eso pueda desprenderse después en otras características de esos otros. Y para eso tenemos esta política, ¿no? Justamente la política de red de universidades, prometeos, becarios, IPIs y obviamente el tema que estamos trabajando es esta articulación con todo tipo de empresarios. De hecho, lo que estamos en este viendo es cuál es el tipo de investigación que necesitan las empresas para que luego entren dentro de la economía. Pasemos nomás algunas. Aquí vale la pena señalar que para esto es necesario tener, y aquí juega un rol fundamental IACHA y jugarán roles fundamentales todas las universidades que apuesten no a mentiras de decir, bueno, yo tengo parques tecnológicos, cuando realmente no se tiene. Para eso tenemos una normativa que va a poner estándares altos en donde realmente se pueda tener un sistema de innovación. En este momento Ecuador no tiene un sistema de innovación, así de simple, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitamos? Espacios en los cuales se pueda hacer no solo la investigación, sino se puede hacer la preincubación, la incubación, el aceleramiento de la idea. Y obviamente para esto necesitas un hábitat y necesitas también un sistema financiero, una banca de desarrollo, porque la banca privada no lo ha hecho y no lo va a hacer, porque eso implica asumir riesgos, ¿no? Entonces implica un nuevo diseño institucional financiero que te permita construir este nuevo tipo de economía, ¿no? Y todo eso se está trabajando en este momento en la CNCI. Para el primer punto que nosotros señalábamos de transferencia tecnológica, vale la pena señalar que tenemos el tema de becas, ya vamos a ver los resultados. Tenemos el beca de Prometeos. Acá principalmente la diferencia, yo siempre digo, entre una sociedad de la información y una sociedad de conocimientos del talento humano. En la sociedad de la información uno puede hacer copy-paste, o sea, simplemente llevarse simplificando y ridiculizando a través de un memory stick. Pero en el tema de la sociedad del conocimiento, lo más complicado es que se dé esa transferencia de ese conocimiento, y la única manera es a través del talento humano, ¿no? La única manera. Entonces los prometeos juegan ese rol fundamental y las becas juegan ese rol fundamental. Y obviamente necesita del tema de toda la transformación de la educación superior, programas de intercambio de profesores, de alumnos. El nuevo reglamento académico es fundamental, ¿no? Ya vamos a ver por qué es fundamental el nuevo reglamento académico, y el tema de las acreditaciones de las universidades, ¿no? Juegan rol fundamentales dentro de la agenda el programa de, obviamente, las nuevas universidades de investigación, que serán IACHA y ICAM, más las IES, que realmente acrediten como universidades de investigación. Todas las que más acrediten, bienvenidas sean. Investigación científica, transformación de la educación superior y obviamente la transformación de los ITTs, que son los institutos técnicos y tecnológicos, ¿no?
Y acá, frente a la producción tecnológica, un tema fundamental que es necesario trabajar, como les decía, es el tema del financiamiento, ¿no? En este momento no existe un financiamiento, un sistema de financiamiento para las diferentes etapas de la generación de conocimiento, ¿no? Tener parques industriales donde haya a nivel nacional, y obviamente donde sí ya sabemos que de ley va a haber, que es la zona económica de desarrollo especial, que es el tema de IH, la inversión en temas de educación superior. Cuando pedimos rendición de cuentas a las universidades es justamente porque sabemos que los esfuerzos que estamos haciendo todos los ecuatorianos son esfuerzos enormes y que no están rindiendo los frutos que necesitamos. Es así, es decir, no están rindiendo los frutos que necesita el país para esa transformación, ¿no? En temas de ciencia y tecnología, por ejemplo, acá esto trabajaremos en el código, a pesar de que ha crecido del 0.2 al 0.4% del PIB, es insuficiente, sigue siendo insuficiente. Y por eso, acordémonos que la Constitución plantea 5 preasignaciones: educación, salud, educación superior y para GATS. Y la quinta es ciencia y tecnología. Entonces vamos a plantear el tema de tener en el COES o donde sea, a través de decretos presidenciales, lo que sea, para poder llegar a lo que debemos invertir en promedio, que es llegar al menos al 1,5% del PIB. Si es que es más, mejor, ¿no? Eso es un objetivo que tenemos que tener, porque si es que realmente no apostamos al tema de inversión en ciencia y tecnología, realmente el salto va a ser bastante complicado, queremos. En temas de becas, invertimos ahorita ya 578 millones de dólares, o sea, en el tiempo que está la Revolución Ciudadana, que son casi 50 veces más en becas que los 7 gobiernos anteriores juntos, ¿no? Y no importa la inversión, lo que importa es la cantidad de estudiantes, ¿no? En la cantidad de estudiantes nosotros ya estamos llegando al día de hoy a 6.698 becas que están en las mejores universidades del mundo, y que es casi 30 veces más becas que lo que se ha entregado en los últimos 7 gobiernos juntos, ¿no? Entonces, realmente aquí se está construyendo una masa ciudadana crítica, una masa intelectual, que cuando regresen y se inserten dentro de la sociedad ecuatoriana, dentro de las universidades, a mi modo de ver, eso será irreversible, ¿no? El momento que se dé el retorno. Y la segunda pata que hará irreversible esta temática es cuando tengamos un sistema de innovación científica que realmente empiece a generar conocimiento propio en el caso del Ecuador. A su vez, en términos de crédito educativo, ha incrementado la relación de 3 a 1, ha crecido 47% más que en los últimos 7 gobiernos juntos, con una diferencia. Con la diferencia, primero, que el plazo del crédito es mayor, no empiezas a pagar también cuando terminaste de estudiar, y las tasas de interés son mucho menores, ¿no? Entonces, y también hemos realmente hecho una inversión importante en términos de crédito educativo. En términos de Prometeo, acá, llamémoslo así, nosotros mismos votamos por la ciudadanía universal, y resulta que ahora buscar que la ciencia no tenga fronteras es tener una mirada neocolonial, ¿no? Absurdo, absurdo. Nosotros tenemos que realmente la ciencia y el conocimiento se tiene que dialogar y debatir con todas las partes del mundo, y bienvenidos sean todas las personas que quieran venir, y bienvenidos sean los nuevos becarios que tienen que venir acá al país, sabiendo y trayendo toda esa disputa conceptual, teórica, epistemológica del conocimiento que se dan en otras partes del mundo. Los Prometeos juegan un rol fundamental. Ahorita tenemos de 29 países, ¿no? En términos de Prometeo, que están viniendo acá al Ecuador, justamente para que se dé ese debate plural. Los resultados del Prometeo son 310 proyectos de investigación. Solo estoy hablando de los proyectos de investigación. Hay solo personas que vienen solo para temas de profesores, casi 24.000 personas capacitadas en seminarios y talleres de Prometeo, y 80 redes de investigación creadas con los Prometeo, ¿no? O sea, una vez más, el tema fundamental es cómo tenemos política de creación de redes de conocimiento, ¿no? El tema de los mejores puntuados, la política de cazatalentos del GAC, ¿no? Que buscamos, en este caso, a las personas que saquen los mejores puntajes, y vamos a hacer también a nivel de 4º nivel. De hecho, he pedido ya a los rectores que todavía no me envían cuáles son los mejores puntuados en términos de calificación. Pocas universidades nos han enviado cuáles son las personas que sacan más altos puntajes, para esas personas que sacan los más altos puntajes de las carreras
diferentes que hemos señalado puedan ser el GAR para cuarto nivel, es decir, que puedan entrar en un proceso de, llamémoslo, nivelación para poder entrar a las mejores universidades del mundo para que puedan estudiar también sus maestrías o doctorados, no únicamente a nivel de tercer nivel, sino también a nivel de cuarto nivel. Acá algo que también es fundamental y que siempre se habla de que la Revolución Ciudadana es populista, ¿no? Es populista en el sentido de que está a favor del pueblo, pero en el sentido de que tiene una perspectiva populista de hacer las cosas simplemente por hacer. Claramente este gráfico demuestra lo contrario. Nosotros vemos más bien en la época de privatización de la educación superior, lo que nosotros tenemos, esto no es cofinanciado, sino esto es privado en general, lo que nosotros tenemos es un repunte de la creación de universidades privadas, ¿no? Por encima de las universidades públicas, ¿no? Nosotros, en cambio, en la Revolución Ciudadana hemos hecho una moratoria de creación de universidades, con excepción de las 4 nuevas que se están creando, ¿no? Y esta caída, obviamente, es la caída de 14 universidades cerradas, con los 44 extensiones que se cerró la matrícula definitiva también por parte del SEACE, ¿no? Entonces, esto demuestra más bien que los populistas eran, en este caso, los privatizadores, que creaban universidades a diestra y siniestra, sin ton ni son, justamente para, en este caso, favorecer a intereses particulares, ¿no? La matrícula, a pesar del cierre de las 14 universidades, ¿no? La matrícula del 2006 al 2012 ha pasado del 22% al 33%, la matrícula en el campo de la educación superior. Con un tema adicional, a nosotros no nos importa únicamente que incremente la matrícula, sino lo que nos interesa es que se dé un proceso de democratización en el acceso a la educación superior. Y vean el tema de las razones de por qué no se matriculan, cómo cae del 45% al 27%. Y ya vamos a ver cómo crece la matrícula de los sectores más pobres. Acá también podemos ver que la razón, si es que la dividimos por quintiles, donde cae más es en los quintiles más pobres. La razón de que no se están matriculando en la educación superior por temas económicos, ¿no? Cae también del 41 al 29%, y cae también en la zona urbana y la zona rural, ¿no? Acá lo que nosotros también vamos como política general es también a incentivar la matrícula no solo de educación superior universitaria, sino también no universitaria. Por eso estamos creando 40 institutos técnicos y tecnológicos. Creo que ya inclusive en este nuevo ENES al menos vamos a tener 7 carreras nuevas en temas de institutos técnicos y tecnológicos, y yo creo que vamos a llegar a las 11 nuevas carreras que los estudiantes podrán acceder a estas carreras que están ligadas al tema del aparato productivo, con una perspectiva de institutos duales que combina el tema de la parte formativa teórica con la parte práctica, llamémoslo así, del learning by doing, aprender haciendo, y en todo el territorio, ¿no? En todo el territorio vamos a crear estos institutos técnicos y tecnológicos con una oferta adicional de alrededor de 120,000 nuevos cupos en esta oferta de educación superior. Acá también vale la pena señalar esta cuestión que a mi modo de ver es fundamental, lo que decía el tema de la democratización. Miren cómo han crecido el acceso a partir de este gobierno, cuando las personas que pertenecían que son hijos de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano antes no tenían ni siquiera la expectativa de ingresar a la universidad. Vean cómo han crecido el tema de los que son aprobados ahora en cada una de las convocatorias. De cada convocatoria, alrededor del 13% proviene de familias que reciben el bono de desarrollo humano. Esto es cambio estructural, ¿no? Esto es realmente que estas personas que entrarán a la universidad, porque la probabilidad de que salgan de la pobreza entrando al nivel de educación superior prácticamente del 0.7, 0.8 de probabilidad de que salgas. Los estudiantes que pertenecen a familias de bono de desarrollo humano que entran a la universidad ya no van a necesitar del bono, ¿no? Y por eso nosotros a estas personas, que son de los estratos más pobres, nosotros les damos medio salario mínimo vital, ¿no? Para que puedan, el costo de oportunidad entre trabajar y estudiar disminuya. Y obviamente, si es que son buenos estudiantes, sacan 8/10, pueden tener hasta un salario mínimo vital, ¿no? Hasta un salario mínimo vital. Los más pobres de los pobres que antes no tenían expectativa alguna de entrar al campo de la educación superior. Los resultados también ya nosotros podemos ver en términos de la matrícula. Los
los indígenas suben del 6 al 12 prácticamente, los afroecuatorianos del 9 al 16% la matrícula de personas que eran excluidas. Y estamos hablando aquí de la política de la gratuidad. La política de la gratuidad la propusimos nosotros, o sea, eso tiene que quedar muy claro, ¿no? En este caso. También el tema del sistema de admisión, que tiene una cuestión que no discrimina por temas de conocimiento, sino son por temas de actitudes, y los pobres tienen iguales actitudes que cualquier persona rica. Más el tema de la política de becas que tenemos en términos de las personas más vulnerables tienen acceso a ayudas económicas de medio y un salario mínimo vital, son políticas que están ya teniendo impactos dentro de la economía, dentro del sistema de educación superior. Y un ejemplo es del quintil 1 y 2. Pasa la matrícula del 11.31% al 24.49%. No está aquí puesto en esta presentación, pero esto nos convierte este momento al Ecuador en el país con mayor matrícula en educación superior de toda la región del quintil más pobre, ¿no? Y eso es un logro, porque una vez más, lo que nosotros no podemos construir una sociedad democratizada si es que tenemos un sistema de educación elitista, ¿no? Y justamente por eso, más importante que el propio crecimiento de la matrícula, en términos absolutos, es el crecimiento de la democratización en el acceso a la educación superior. Aquí vale la pena señalar que justamente nosotros lo que hemos combinado acá son dos aristas y tenemos que caminar en una tercera que es complicado porque no depende de nosotros, que es el tema de, siempre se ha dicho que las reformas universitarias existe un trade-off, existe una disyuntiva entre democratización y calidad, ¿no? Si es que haces calidad, realmente te vas en detrimento de la democratización, y si es que haces una política democratizadora, vas en detrimento de la calidad. Nosotros creo que hemos roto esa perspectiva en la política que hemos hecho. Nosotros hemos hecho democratización y calidad, ¿no? El tema del cierre de universidades, el tema de acreditación, el tema de cierre de extensiones, el tema de premiar la meritocracia, el tema de las becas para los GAR, el tema de justamente las personas que se van de becas a nivel internacional, y el tema, por ejemplo, de la distribución de la fórmula de recursos, en los cuales nosotros cambiamos la correlación de lo que existía en términos del anterior sistema, en los cuales las peores universidades durante casi 15, 20 años por estudiante las peores universidades recibían mucho más que las mejores universidades, ¿no? Y ahora cambiamos de un sistema en el cual se premia también la calidad, y lo que tienen que hacer las universidades, si es que quieren tener más recursos, es buscar esa calidad, ¿no? Y para eso hemos puesto ciertas restricciones para que sean procesos de optimización dentro de las universidades. O sea, un sistema universitario así tenga el 2% del PIB, en la cual el 54%, el 60% del gasto va a gasto administrativo, no va a haber presupuesto que avance. A nivel internacional ese presupuesto es de alrededor del 20 a 25%, ¿no? Y obviamente, ¿qué tenemos? O sea, más que universidades tenemos nosotros instituciones burocráticas, porque existe más peso en términos de la burocracia que en lo que se invierte en temas académicos, en temas de profesores, en términos de investigación. Por eso es necesario que se dé esa presión, llamémoslo así, porque nosotros ya hemos hecho la normativa, pero si es que realmente no existe una presión por el lado de las universidades para que cumplan estas restricciones que estamos poniendo, para que se invierta más en la mejora salarial, que cambiamos del régimen del escalafón docente. Acordémonos, y eso no está tampoco en esta presentación, porque parte del proceso de privatización o mercantilización de la educación superior era la explotación al profesor. El profesor que menos salario ganaba antes del reglamento del escalafón docente era $450. Ahora el que menos gana es $1.700 aproximadamente. Entonces ha habido un incremento también en el tema de los profesores, pero obviamente ya no es una cuestión de que con los años tienes que recibir más salario, ¿no? Los años, la experiencia juega un rol fundamental y se premia la experiencia, pero sobre todo también la producción académica y científica, ¿no? Entonces, en ese sentido, y obviamente tenemos el proyecto, uno de los proyectos que juegan un rol fundamental como nodo articulador, ¿no? Como nodo del sistema de innovación, donde estará el parque tecnológico, donde estarán los diferentes parques de innovación, donde estará la universidad experimental, que juega es IACHA, ¿no? como un rol fundamental. En ese marco, en ese sentido, nosotros creemos que hemos avanzado, o sea, se ha avanzado bastante. Creo que lo que si es que estábamos
En una escala estábamos en menos 100, ahora estaremos en 3, ¿no? O sea, apenas hemos recuperado el tiempo perdido, pero estamos todavía en muy bajo nivel de todo lo que implica la transformación en el campo de la educación superior. Vamos a avanzar y no podíamos avanzar antes, porque ¿de qué sirve avanzar en un sistema de innovación si es que no se tiene todavía el talento humano? En este año, lo hemos dicho, vamos a ser el año de la ciencia y tecnología y la innovación. Para eso estamos trabajando en el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento y también en el Plan de Economía Social del Conocimiento. Aquí vale la pena señalar que el objetivo es muy claro. El objetivo es la construcción de una democracia humana sustentable. Y para eso, obviamente, nosotros tenemos que cambiar la epistemología del sistema universitario. Tenemos que partir que no existe una verdad, sino que las verdades son plurales y que la única certidumbre es la incertidumbre, ¿no? Y eso implica tener un profesor investigador, ¿no? Claramente, ¿no? Tenemos que pasar a un modelo de educación basada en las humanidades, en las artes, en la crítica y que sea realizadora de individuos, con una perspectiva de una ética biocéntrica, ¿no? Tenemos que construir un sistema en el cual la participación de los estudiantes sea activa desde el inicio en procesos de investigación y que nos estemos preguntando sistemáticamente cada momento sobre lo que nos están transmitiendo los profesores, pasar de la enseñanza justamente al aprendizaje, ¿no? Tenemos que ir construyendo el intelecto colectivo a través de procesos pedagógicos transdisciplinarios y multidisciplinarios en donde se fusione el arte y la ciencia, en donde se dé justamente exploración científica a través de la creatividad, a través de las artes. Es decir, tenemos que construir una ciencia con gente, con saberes, con vida, con sociedad, no una ciencia que lo que haga es justamente reproducir esa dependencia. Y este momento, lo que nosotros estamos apuntalando, a que la universidad y la sociedad ecuatoriana jueguen un rol fundamental en esa transformación para construir esta nueva sociedad. Tengan la plena certeza que si es que nosotros no hacemos esta transformación en el campo de la educación superior, en el campo del conocimiento, estamos condenados a un subdesarrollo. Y aquí vale la pena señalar una vez más, el tema de la segunda independencia pasa por realmente tener una sociedad que genere conocimiento, que genere ideas, que genere nuevo pensamiento propio en función de nuestras necesidades y en función de nuestras potencialidades, no únicamente que importemos conocimiento y una importación acrítica como se ha dado en los sistemas de educación superior. En ese marco, lo que nosotros estamos buscando a través de este proceso es que se dé una democratización de la democracia, una construcción de lo que se denomina una democracia cognitiva, y en ese marco justamente una vez más quiero agradecer a los familiares y en la memoria de Juan Pablo justamente este debate que se tiene que ser muy plural porque él luchó justamente por construir una democracia radical para el Ecuador. Muchas gracias.